Buenas noches, nos encontramos el día de hoy en el primer día del Cloud Summit de Microsoft y hoy día vamos a entrevistar a Edgar Sánchez a ver qué nos comenta de las soluciones tecnológicas de Microsoft. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás? Estamos aquí cerrando lo que es el primer día del Cloud Summit de Microsoft y un poco estamos aquí para conversar un poco las herramientas cloud y cómo estas tecnologías impactan en las empresas. Vamos a conversar un poco acá con Edgar Sánchez de Microsoft acerca de estas cosas, ¿no? Quisiera arrancar, Edgar, comentándote un poco de tu visión, cómo va la adopción de tecnologías como IoT, ¿no?, en la región, cómo ves el rol de los gobiernos, de repente, ¿no? Le falta un poco estar más activos, y qué propuestas podrían ser para, digamos, incentivar esto en los países, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que la adopción de los temas de usar dispositivos no ha sido tan fuerte como uno quisiera, pero están empezando a aparecer casos interesantes. Justo en la mañana me estaban comentando de, por ejemplo, que se usan medidores de temperatura para mejorar la producción de cerámica en fábricas, o también para vigilar y disminuir las mermas en minas de oro, ese tipo de cosas. Entonces está empezando a ocurrir y a notarse casos específicos de uso de IoT en la industria. En cuanto a gobierno, la verdad es que los gobiernos como que se han tardado igual un poquito en adoptar este tipo de cosas, pero otra vez en áreas como por ejemplo agricultura, se ve que empiezan ya a haber políticas regionales para usar dispositivos que hagan un uso más eficiente y sobre todo mejorar el nivel de cosechas. Entonces, como digo, no está tan rápido como uno quisiera, pero está empezando a ocurrir. Aquí interesante. Y específicamente en el tema de los servicios cloud, ¿cómo también van las empresas? Ahí me supongo que están un poco más ya adaptando en ese tipo de productos ya para su... Separémoslo en dos cosas al hablar de servicios de nube. Servicios de ofimática, es decir, básicamente temas de estilo Word, Excel, espacio en la nube como OneDrive. Eso está teniendo una adopción muy alta. De pronto lo que ocurrió es que inicialmente hubo una barrera porque había un poco de desconfianza. Oye, voy a subir todos mis archivos a la nube, yo no sé qué va a pasar, si la red no funciona, si el ancho de banda, todo ese tipo de preocupaciones. Pero una vez que un pequeño grupo pionero de empresas hicieron la adopción y no pasó nada malo, y en cambio los precios sí que bajan, ahora sí veo que hay en la parte de ofimática una adopción cada vez más acelerada. El otro pedazo de la historia es lo que se llama ya servicios de plataforma. Entonces ahí básicamente, ¿cuál es la idea? En lugar de que, por ejemplo, tengas tu base de datos relacional localmente, tenerla en la nube. O, por ejemplo, en lugar de que hagas tus operaciones de lógica de tu software, de tus sistemas, localmente, lo hagas en la nube. Eso está teniendo una adopción un poquito más lenta, pero igualmente está empezando a agarrar velocidad. Y estos impactos, estos servicios, digamos, en la nube, de las dos clases que nos mencionas, ¿tienes estadísticas del impacto que esto genera, por ejemplo, en una empresa, en eficiencia, en productividad? Desde el punto de vista, para empezar, de costo, definitivamente en el mediano y en el largo plazo, los costos disminuyen importantemente porque te ahorras todo el tema de mantenimiento de hardware y ese tipo de cosas. La segunda cosa interesante es que, todas nuestras sociedades, no solo en este tema de tecnología, sino en general, se están convirtiendo en sociedades muy ágiles. O sea, los productos, los servicios están cambiando todo el tiempo y eso requiere cambios frecuentes en la plataforma. Entonces ya uno no se puede dar el lujo de, como probablemente ocurría hace 10, 20 años, yo compro, vamos a decir, mi centro de datos de servidores y eso me va a servir los próximos 10, 15, 20 años. La verdad es que ahora, a los 3, 4 años, ya tienes que renovar y dado los costos altos que eso tiene, pues es difícil sostener la economía, ¿no es cierto? En cambio, si lo pones en un centro de datos arriba, ¿sabes qué? Ese ejercicio de renovación lo hace el superproveedor, en nuestro caso, por ejemplo, Microsoft. Yo ya no tengo equipos acá, entonces eso me permite innovar de manera más ágil. Casi que justamente este tema de la innovación ágil es lo que está siendo básicamente inevitable. O adoptas eso o no eres ágil, y si no eres ágil saliste del negocio. Entonces es quizás el empuje más fuerte para la adopción de este tipo de cosas. Un
poco aterrizando los productos de Microsoft, ¿nos podrías comentar de repente cómo se compone la cartera, ¿no?, de este tipo de productos de parte de ustedes? Claro que sí. Como te decía, hay dos grandes familias. La una que ya hablé es el tema de ofimática, básicamente poner todos los productos que usan la gente que trabaja en oficina, diseño de documentos y ese tipo de cosas. Eso es el mundo de Office 365. Y el segundo gran mundo es Azure. Azure es interesante porque a su vez en realidad es toda una gama inmensa de productos, desde cosas que son bastante fáciles de entender, por ejemplo, mi base de datos, mi repositorio de tablas de información, que tradicionalmente ha sido SQL Server, tener eso en la nube, eso es bastante fácil de entender, hasta cosas que son un poquito más diversas o diferentes o inesperadas. Por ejemplo, si tú quisieras tener el siguiente servicio, yo quiero usar mi rostro como mi usuario y contraseña para entrar a un sistema. Entonces, este servicio de reconocimiento de rostros es un servicio que es provisto en Azure, como parte de una familia de cosas que se llama servicios cognitivos. ¿Okay? Entonces, es hasta cierto punto una cosa que no esperaría uno encontrar en este tipo de mundo, pero está ahí. Otro servicio interesante es el siguiente. Tú mencionaste hace un momento el tema de dispositivos, de IoT. Ahora, imagínate, por ejemplo, que uno agarra y pone dispositivos para hacer el seguimiento de la ubicación de autobuses en toda una ciudad del tamaño de Lima. Seguramente son miles de autobuses, sin duda, y luego estos están transmitiendo cada, vamos a decir, 10, 20 segundos su posición, multiplicado por miles de autobuses. La verdad es que empiezas a tener decenas y centenares de miles de datos que son enviados. Ahora, la pregunta es, si yo tengo 300,000 informes de posición de autobuses que me están llegando por minuto, ¿qué cosa es capaz de procesar eso? Entonces, gran cantidad de datos. Exactamente, una cantidad inmensa de datos, es una marea de información que en alguna parte tengo que almacenar y procesar, y eso lo hace la nube de Microsoft usando justamente servicios que se llaman de streaming de datos. Entonces, esa es otra facilidad que la plataforma tiene, y como esas podríamos hablar de una variedad de media docena más de cosas que están ahí y que están, digamos, casi que esperando que la gente se entere que lo puede usar para empezar a aprovecharlo. Qué interesante. Un poco acá, digamos, en Lima, en Perú, hay empresas de, digamos, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Estas opciones que da Azure, por ejemplo, te permite personalizar, por ejemplo, una pequeña tal cantidad de productos y después ir escalando. Justamente esa es una ventaja de la nube en general, porque lo que uno hace es básicamente pagar por el arriendo del volumen y de la magnitud que uno esté necesitando de un servicio. Por ejemplo, fíjate, base de datos. Si yo soy una empresa pequeña que está empezando a ofrecer un servicio, a lo mejor tengo pocos clientes inicialmente y entonces nada más con 200 compras que se hacen al día, ya estoy del otro lado. Entonces alquilo el servicio de base de datos muy bajito, muy barato, que soporte esas 200 transacciones. Pero si mi servicio se hace popular y a la vuelta de 4 meses ya no hago 200 ventas al día, sino hago 20,000 ventas al día, lo único que tú haces es en ese momento subir la cantidad de procesamiento que tú arriendas ahí arriba. Excelente. Más allá de eso, suponte, ojalá no, pero suponte que te empieza a ir ya no tan bien y baje el nivel a 10,000. Lo único que haces es tú decir, ¿sabes qué? Ahora solamente voy a pagar por esta cantidad de procesamiento. Y entonces tú inviertes exactamente lo que necesitas. En cambio, si tú compras equipos, en realidad tienes que comprar equipos, una de dos, o para el mejor caso posible, y en ese caso compras unas máquinas enormes con una inversión re fuerte, y luego si no te va tan bien, pues esa plata se desperdició. O te vas al revés, eres conservador, compras máquinas chiquitas, pero luego lo que te pasa es que a los 4 meses ya no tienes capacidad. Entonces, la nube evita esas incertidumbres y esas inversiones o excesivas o limitadas, así mismo es. Exactamente. Un poco para ir cerrando, y esos productos, digamos, en cloud que tiene Microsoft, ¿cuál podríamos, si quisiéramos decir su diferenciador frente a la competencia, cuál podríamos mencionar? Un poco para las empresas que de repente están interesadas después de ver este video corto. Yo digo que dos cosas. La primera y sobre todo es la integración que hay entre esos productos. Sin duda Office es el producto más utilizado de ofimática que hay por largo, y Microsoft se ha cuidado mucho de que todos estos servicios que están en la nube se integren de manera natural con Office.
que otros fabricantes o no tienen o tienen productos que no se integran de una manera tan natural. Esa es, digamos, una primera característica. Y luego la segunda característica es que realmente como empresa Microsoft ha decidido hacer una apuesta fuerte, enorme al tema de nube. O sea, en su estrategia de largo plazo, ellos ven que la única manera de seguir creciendo y seguir teniendo liderazgo es estar en la nube. Para ellos casi que no hay en el largo plazo ninguna otra opción. Entonces, al haber hecho esa apuesta fuerte, tecnológicamente se están preparando mucho para eso. En cambio, digamos, otras empresas están un poquito en, bueno, tal vez sí, tal vez no la nube, pongamos ahí un par de centavitos a ver cómo nos va, ese tipo de cosas. Acá no, acá es de eso o es de eso, así mismo es. Interesante. Bueno, gracias Edgar por esta pregunta, por comentar un poco las soluciones de Microsoft y nada, ¿no? Invitar finalmente al segundo día de estos eventos, ¿no? De la nube, que va a ser el día 6 de septiembre, ¿no? Sí, claro, el próximo martes en la mañana. Así mismo es. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un gusto. Gracias.